Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita con el Mundial de Rallys. La tercera prueba en la isla de Sumatra, en la ciudad de Medan. Comenzaba este rally y el caos circulatorio era lo que precedía a todos los que estábamos ahí. Y para comentar hoy de nuevo este rally contamos con Luis Moya. Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. Y un rally que se dio fenomenal para el equipo español. Sí, esperemos que en el futuro volvamos a ganar el próximo rally. Lo que pasa es que ya no va a ser una tarea tan fácil, porque aquí la verdad que tuvimos un poquito de suerte. Pero bueno, estábamos donde había que estar. Fíjate, los murciélagos, que era uno de los platos exquisitos, rebozados, yo creo que no lo comiste tú al final, ¿verdad? No, la verdad ni lo pedí en ningún restaurante porque no es un plato que me apetezca mucho. Yo algún día te contaré cómo sabe eso. Y vamos a ver, ahí está el mapa. En Medan comenzaba esta edición del rally. Vamos a escuchar a Carlos Sainz. Es el primer rally de la temporada que vamos a hacer en tierra. Por lo tanto va a ser nuestra primera toma de contacto con el coche en tierra, porque como bien decías, Safari poco tiene que ver. Por otro lado, yo creo que a partir de ahora ya entramos en esta dinámica de rallies normales. Hemos tenido rally de Suecia totalmente atípico, Kenia totalmente también atípico, por lo tanto yo creo que este rally nos va a dar ya una buena información de lo que puede ser el resto de la temporada. A partir de aquí, recordando un poco las palabras pasadas, lo que habías comentado en Kenia ya al principio de temporada, a partir de Grecia vosotros os marcabais un poco el encontraros más a gusto con el coche, ¿no? Quizás aquí una buena toma de contacto. Sí, yo creo que la información que podamos recoger aquí va a ser muy importante. Hombre, es un rally que yo personalmente desconozco, pero yo creo que nos tiene que dar mucha información y nos tiene que servir un poco para ver exactamente dónde estamos, nos tiene que servir un poco para ver en qué dirección seguir en un futuro y sobre todo darnos una idea de lo que a partir de ahora el campeonato puede dar de sí. ¿Cómo son los tramos? Un poco, para que la gente se sitúe. ¿Qué es lo que vais a encontrar el primer día y el segundo día, por ejemplo? Los tramos del primer día son en unas plantaciones y son totalmente diferentes al resto del campeonato del mundo. No tienen nada que ver, son tramos con muchos cruces en las plantaciones, muy lentos, donde si llueve es tremendo el barrizal que se forma, ¿no? Incluso hasta tal punto que tenemos que montar a veces unas ruedas de una sección parecida a lo que se pueda llevar en nieve, ¿no? Pues ahí estás, llegando ya, saludando los buenos días. Y la verdad es que el tema de la nieve, entre comillas, ahí vemos a Colin espiando un poco a los Mitsus, también a Ford. El tema de los neumáticos, vital, fundamental. Importantísimo, porque como decía Carlos, hay unas zonas que cuando llueve y se forma el barro en esa arcilla roja que hay allí, incluso de pie, y no es una broma, incluso de pie cuesta andar, ¿no? Es decir, se patina tanto que te caes y vas a 5 km por hora con la sensación de que te vas a salir de la curva, ¿no? Es algo inexplicable y algo que no había visto nunca. Montabais ruedas utilizadas, por ejemplo, en Monte Carlo, o sea, que son ruedas estrechas con mucho taco. Sí, sin clavos, porque no lo permite la reglamentación, pero sí, ruedas de una sección similar. Por ejemplo, al principio del rally, los Subaru salieron con una rueda estrecha, no la más estrechita, y nosotros íbamos con una un poquito más ancha y cortada. 6 primeros tramos del día, Luis, y 6 primeros tramos para saber qué tal iba el Ford y cómo funcionaba en relación a Mitsubishi y a Subaru, a priori favoritos. Sí, la verdad que el principio no fue muy bueno, porque ya en el tramo 3 tuvimos un problema en el cambio. Nos quedamos sin tercera y un poquito más adelante sin cuarta, y entonces luego, como no se puede cambiar el cambio hasta el final de etapa, tuvimos que continuar hasta el tramo 9. Pues ahí vamos a comenzar el día, comenzamos la jornada. Este era el primer tramo y el hombre que salía por delante de todos era Colin McRae. Vosotros salíais en segunda posición. Sí, era un tramo, esta es una parte un poquito más ancha, pero luego se entraba en el bosque como a 2 kilómetros de la salida, una zona más estrechita, que estaba ya un poquito mojado y patinaba mucho. Ahí vemos las evoluciones y estaba ya la zona, empezaba a estar húmeda. Sí, ahí lo importante, más que el compuesto del neumático, lo importante es la sección del neumático, porque cuanto más ancho sea el neumático, más se flota sobre el barro, ¿no? Sería barroplaning, no sé si pudiese decir. Entonces lo interesante es llevar una sección estrechita. Lo que pasa es que, claro, como hay que hacer 3 o 4 pruebas juntas, pues entonces hay que seleccionar cuántos kilómetros de barro hay, cuántos hay de seco, de condición. Ahí vemos el coche impecable. Hasta aquí no tenía ni una mancha, ¿eh? Empezaba ahora de verdad. ¿Te sorprendió que hubiese mucha gente? Bueno, relativamente, porque la verdad creo que en Indonesia son unos 170 millones de habitantes y hay bastante público, sobre todo en ciertas zonas donde es más fácil acceder, ¿no? Desde las carreteras generales hacia las plantaciones. A priori, como decíamos, favoritos, Tommy, los Subaru. Vosotros estáis un poco a la expectativa, ¿no? Era un rally a aguantar. Sí, de momento, como bien decía Carlos antes, no es el primer rally de verdad que se hace en la temporada.
entonces había que ver a ver dónde estaba el nivel del Ford comparado con el Mitsubishi y el Subaru, que sin lugar a dudas son los rivales a batir este año, ¿no? Especialmente el de Tommy McKinnon y el de Colin McRae. Este es Tommy McKinnon, fíjate cómo se iba el coche, por todos lados. Y aquí no estaba en exceso mojado. El primer día, el primer tramo estaba húmedo, pero no era un tramo ya con muchísima agua. No, los primeros 3 tramos del segundo era el que era complicado. Pese a ser el más cortito, que tenía 6 kilómetros, si no recuerdo mal, era el que estaba mucho peor, ¿no? Y tenía unas zonas de barro bastante grandes y nosotros con el neumático ancho que llevábamos cortado, la verdad que lo pasamos bastante mal. Estamos dentro del coche de Tommy McKinnon. Esta zona, cuando se entra en estas partes estrechitas donde se ve el color rojizo de la tierra, esta es la zona que cuando está mojado es inexplicable lo que puede llegar a patinar. Y muchas veces llegamos a utilizar, o los pilotos llegan a utilizar, lo que se ve los muritos de los laterales, pues como si fuese un poco la nieve, y apoyarse a la salida de las curvas para aguantar el coche, porque si no, no hay forma humana de mantenerlo en la carretera. Los taludes, que son lo que soportan el coche cuando sobre todo se va de culo. Pues vamos a ir ya por la referencia de tiempo en esta primera jornada. De momento vemos también a Ericsson, que iba comiéndoselo todo. Ericsson salió fuertísimo. Sí, salió fuerte. Yo creo que salieron sobre todo Tommy, Colin y Kenneth. Salieron los 3 muy deprisa. Lo que pasa es que Kenneth no pudo demostrar mucho, ¿no? Porque un poco de empezar el rally había salido se salió en un puente que también habíamos tocado nosotros y bastantes otros pilotos. Ahí veíamos a vuestro compañero, a Evans. Y este es Richard Barnes con el segundo de los Mitsubishi. Gente que estaba a priori llamada a animar el rally, que luego a la hora de verdad se complicaron mucho la vida. Y Juha Kankkunen, que volvía aquí con el Toyota Team Australia. Cada carrera cambiamos de team. Sí, la verdad que la gente que está en el equipo, y yo porque los conozco a todos, pues viene a ser más o menos lo que era el Toyota Team Europe antes. Pero claro, sigue sin ser lo mismo y además los japoneses no están dispuestos a continuar a seguir el campeonato, no han aceptado la sanción y entonces harán algunas carreras. Y ahora creo que la próxima que van a hacer será Finlandia, con lo cual se van a saltar Grecia y Argentina. Ahí vemos a Kankkunen dentro de su coche. Y esta parte mojada, esto era como prácticamente como hielo. A la gente también, como hemos podido ver, la llenaban absolutamente del barro, porque es que no tiene nada que ver con el resto del barro del mundial, con el resto de la tierra, Yo pensé que iba a ser algo similar a lo que pasa en Kenia a veces cuando se moja, pero es que no tiene nada que ver. En Kenia patina muchísimo, pero esto es inexplicable, ¿no? Esto es como el hielo prácticamente. Bueno, y vuestro tercer coche, que era el nieto del presidente, ¿no? Sí, Dandy se llama, y es el nieto del presidente, y entonces pues él alquila un coche a foro, tiene un arreglo con foro, se ha comprado unos vehículos, en este caso, y entonces pues hace alguna carrera del campeonato de Indonesia y luego participó, y la verdad que Ford lo había inscrito como tercer piloto en este rally para tomar algún punto en caso de que le fallásemos los otros dos que estábamos arriba. Atención a ese Toyota con el número 11, que es Fujimoto, que también realizó un buen papel en este rally de Indonesia. Y por ahí atrás viene nuestro amigo Gustavo Trelles con el Mitsubishi, ha cambiado de coche. Sí, la verdad que tuvo muy mala suerte porque empezó el rally, había hecho muy pocas pruebas con el coche, no tuvo tiempo y nada más empezar en la primera prueba rompió los 4 amortiguadores. Vamos a ver, ahí tenemos los tiempos del primer tramo. Marcó mejor tiempo Colin, segundo McKinnon y vosotros a 10.23 en ese tramo. No está mal. Sí, pero ya se vio que la diferencia era notable. De todas formas íbamos con diferentes neumáticos, entonces no se puede comparar. Para que la gente se sitúe un poco, lo que vamos a hacer es vivir un tramo contigo, con Carlos conduciendo desde dentro del coche, y para que se vea un poco cómo se desestabiliza y cómo se mueve. Rasante fondo 3, rasante fondo 2, derecha rápida menos corta se cierra, para izquierda rápida menos 2. Estas dos curvas, derecha rápida menos, izquierda rápida menos, son en sexta para nosotros, pese a que sea bastante estrechito y la velocidad es alta. Más o menos 190. No llega a tanto, 160. El problema es cuando hay que hacer estas frenadas antes de los rasantes, que no se ve exactamente la distancia que hay después. Abrirse. Izquierda 1, izquierda buena más corta, 2. Frenando, izquierda buena se cierra, barro. Frenando, para derecha buena corta se abre, barro.
Ahí hemos golpeado un lateral. Derecha caliente, se cierra. Barro. Hay que utilizarlo a veces porque si no, no hay forma de pasar. No cortar. Barro. Todas estas anotaciones de Barro son anotaciones que José y Jaime, nuestros Ubiers, nos hacen y que la verdad hicieron un trabajo magnífico en este rally, porque estaba muy complicado. Para uno. Derecha calenta ras. Para uno corto frenando. Izquierda buena menos. Para uno corto frenando. Derecha media en cruce. 5 con rasante. Izquierda frenando para derecha buena en cruce. En cartel se cierra. 1. Derecha buena en cruce. En cartel se cierra. 1. Rasante fondo. 2. Tercera. Izquierda acá se cierra y se abre. 1. Cuando le dices esas indicaciones, Carlos, de tercera. Ahí me avisaba que la curva la teníamos anotada en segunda, porque pensábamos que después de esa recta larga para frenar había que ayudarse con la segunda, pero vio que la pudo pasar en tercera y me lo recordó, pese que yo a veces ya voy pendiente y me hago una anotación, de manera que pongamos la nota un poco más alta por si volvemos el año siguiente, saber que se puede entrar más rápido de lo que creíamos. Para uno corto, derecha frenando, derecha buena, frenando mucho para izquierda media, se cierra. Para derecha buena menos, se cierra poco. Esa es una zona extremadamente lenta. Yo me llevé un poco una sorpresa al llegar al rally, porque esperábamos un rally Indonesia más rápido, con un piso mejor, y la verdad que está muy roto, y hay unas zonas que recuerdan mucho al rally de Grecia, otras que pueden recordar a San Remo, esta que podría recordar a Nueva Zelanda, sin un piso un poquito diferente y con más grip, no agarra más en Nueva Zelanda, pero recordaría el tipo de terreno, ¿no? Recordaría ese rally, ¿no? Es decir, es una mezcla increíble la que se da en Indonesia. Yo no entendía muy bien cómo es posible que cambiando tan poquito de carretera pues te encuentres una vez que parece que estás en Nueva Zelanda, de repente en Grecia, de repente en San Remo, incluso zonas que puedan recordar hasta Portugal, ¿no? Para uno. Izquierda buena se cierra, salida. Buena se cierra, salida. Para derecha buena más, para uno. La izquierda rápido, ojo se cierra poco, a fondo, 1. Tercera. Rasante fondo, 2. Izquierda buena más, ojo se cierra poco en rasante. Esa tercera que me dices también, porque la izquierda anterior, que era una buena, que para nosotros es en segunda, pues se pasó en tercera. Para uno, izquierda calenta se cierra. Para derecha acá se abre. Frenando mucho para izquierda media más, se cierra poco. 1. No se aprecia mucho en la imagen, ¿no? Pero hay veces que cuando la bajada es pendiente se complica muchísimo cuando está mojado para frenar, ¿no? Porque la inercia del coche y el peso del coche tienden a no querer frenar, entonces lo complican, sobre todo cuando el neumático no es el adecuado. Para derecha buena corta en tercera, 1. Izquierda frenando mucho, derecha media, poco tarde se cierra. Acaba calenta. Frenando para izquierda buena se cierra poco. Sasar. Para derecha buena se cierra poco. Para izquierda calenta corta se cierra. Abrirse. Derecha frenando. Izquierda buena se cierra. 2. Pues bueno, veíamos ahí entre el segundo y el tercer tramo del día que la verdad ya nos deparaban sorpresas. Abandonaba Richard Barnes, el segundo de los Mitsubishis, y en el tercer tramo no pasaba nada especial, y a partir del cuarto tramo vosotros que empezáis a tener los problemas que ya hacías mención antes con las marchas, ¿no? Especialmente con la tercera y con la cuarta. Sí, comenzó, perdón, con la tercera y con la cuarta. Primero fue la tercera, saltaba y entonces ya no la podía poner. Luego pasó lo mismo con la cuarta, cada vez que la ponía saltaba y entonces había riesgo de romper el cambio, con lo que habría que pasar de segunda a quinta. Y luego incluso en uno de los últimos tramos ya hasta la quinta quería saltar, ¿no? Entonces Carlos se vio obligado a tener que conducir, si no recuerdo mal, 2 tramos con una mano en el volante y otra sujetando el cambio cada vez que metía quinta. Entonces esto lo complica mucho, incluso en un tramo nos salimos a un puente, por una curva de tercera, y era difícil saber si entrábamos en segunda a fondo o en quinta muy despacito. Y entramos, quiero recordar que en quinta, y entonces al entrar pues el coche se fue y cogimos y volamos por encima de un puente de piedra con la suerte de que no hemos roto nada del coche, ¿no? También había que decir que en el cuarto tramo empieza a llover muchísimo, ya lo vemos ahí en los tramos que están mucho más mojados. Por ejemplo, Piero Liatti es el que pierde más de un minuto en ese cuarto tramo, ya que vosotros cuando salís aún está seco y cuando él sale empieza a diluviar materialmente, y ahí pues rápidamente el cambio de, ahí lo vemos, el cambio de clima hacía que el que fuera delante o atrás perdiera opciones ahí. Esto ya es en el reagrupamiento
después de los primeros tramos de la primera jornada. Ibais rotos, ¿no? Sí, lo que íbamos era también reventaditos por el calor que hace. Sí, las cosas no han empezado muy bien. Hemos tenido inmediatamente en el cuarto tramo un problema con el cambio, nos quedamos sin tercera velocidad y luego más adelante en el cuarto tramo perdimos también la cuarta velocidad y tal como están las condiciones de resbaladizas y vamos, en cualquier circunstancia, ¿no? Pero especialmente tal como están, sin tercera y cuarta es bastante complicado. Sí, la verdad que si en ese momento nos llega alguien a decir que vamos a ganar el rally, pues vamos, lo que menos pasaba por nuestra imaginación era eso, lo que más nos preocupaba era conseguir terminar la etapa y poder cambiar el cambio, porque pensábamos que iba a ir a peor. Este es el tramo en donde hacías mención, que os salíais en el puente, y en ese mismo punto se salía McKinnon y se salía Ericsson, y Ericsson tenía que abandonar porque rompía. Parece ser que a Ericsson le pasó algo parecido a nosotros, voló por encima del puente, pero tuvo más mala suerte. Por el contrario, McKinnon salió, iba de lado y entonces golpeó de lado en la parte de la puerta del copiloto, en la parte de abajo, como se puede apreciar en la imagen. Y eso fue todo lo que dobló en el coche, ¿no? También tuvo suerte que no pegó con una rueda, pues si no se hubiera quedado allí igual que le pasó a Kenneth. Abandona vuestro compañero de equipo por falta de gasolina. Sí, bueno, ahí hubo... Pues, exactamente, todavía no se sabía muy bien lo que había pasado cuando terminó el rally, pero parece ser que sí, que no salieron con la gasolina adecuada o hubo un malentendido en la asistencia y entonces se quedaron sin gasolina y tuvieron que retirarse, desafortunadamente para nosotros, que siempre es bueno tener un compañero detrás. Y otro que también tiene que decir adiós al rally en esta primera jornada fue Gustavo Trelles por los problemas de amortiguación. Ahí vemos los tramos, el séptimo, el octavo y el noveno, después de Tivintingui. Sí, esos eran los tres últimos tramos del primer día y ya luego desde allí se iba hacia Parapat, que es una zona al sur, más en las montañas, y donde la verdad se agradece la temperatura porque al estar un poquito más alto, como a 1700 metros de altitud, hay una brisita y todavía se está un poquito más agradable porque en la zona del norte era insoportable el calor. Hay que recordar que teníamos medias de entre 40 y 50 grados, vosotros por ahí andabais dentro del coche y que la humedad es casi del 100%, con lo cual el consumo de agua era total y absoluto. Sí, dentro del coche la temperatura puede llegar a sobrepasar los 60 grados a veces. Carlos en este caso llevaba un traje refrigerado por agua, igual que el que llevaba en Kenia. Yo no lo podía llevar porque lleva solo hay una caja, es como una nevera, ¿no? Donde se pone hielo. Y entonces, si hubiesen tenido que poner otra para mí, es muy pesado, incomoda mucho las cosas y la verdad que es más necesario para el piloto que para el copiloto. Entonces, ahí están cambiando todo el puente trasero del coche. Como podemos ver, los coches quedan nuevos. Sí, que sobre todo lo más importante era tratar de terminar esta etapa, tratar de llegar aquí, cambiar el cambio, porque antes no se podía por la reglamentación. Seguir haciendo el máximo de kilómetros, seguir sacando todas las conclusiones que podamos y que no son pocas. El Mitsubishi que también necesitaba reparación y Tommy, que nos contaba cómo estaba el día. Flat out, yes. Try to go even faster than today. Y ahí tenemos ya la clasificación de esta primera etapa. Líder McRae, segundo a 5 segundos McKinnon, tercero Cancunen a 3.06, cuarto Carlos Sainz a 3.29, Liati quinto a 3.30 y a 8.58 Fujimoto con el Toyota. De momento las cosas bien y mal. Bien porque habíais terminado la primera etapa y mal porque estabas muy lejos de la cabeza. Muy descolgados y ya sin posibilidad ninguna de alcanzarlos, salvo que sucediese algo como fue lo que pasó después. Este es el hotel de Parapat, donde estábamos hospedados todos los pilotos de rally. Y esa ya es la segunda jornada. Ahí vemos los primeros tramos de esta segunda jornada. Este será el primer tramo del día, el que todos los pilotos cogían con ganas para saber qué iba a pasar. Recordemos, la diferencia era mínima entre McRae y McKinnon, por tanto los dos se iban a intentar disputar el rally. Sí, desde luego el ataque iba a ser grande por parte de los dos y nosotros por otro lado teníamos una guerra particular en ese caso con Cancunen y con Liati, ¿no? Porque ya nos habíamos quedado a más de 3 minutos de la cabeza, algo imposible de recuperar, y entonces lo que había que intentar era en lo posible estar con ellos, ¿no? Estos son los tramos de los que hablaba antes, que esto recuerda un poco la superficie, en este caso la de San Remo, porque como se ve es bastante lisa, pero muy duro para el neumático, extremadamente duro. Estábamos incluso preocupados de que el neumático llegase a aguantar la totalidad del kilometraje de esos tramos, de esa zona en particular al sur del Lake Toba, y la verdad que al final aguantaron, pero lo justito. ¿Esta segunda jornada era la que más temíais o no? La segunda jornada yo la temía por lo mal planteada que estaba, ¿no? Porque fue una jornada que, por ejemplo, para los 2 primeros tramos de la mañana estuvimos 6 horas y media en el coche. Es decir, que la distribución de tramos en el rally no fue lo mejor que podrían haberla hecho, precisamente porque había 2 tramos muy al sur, que había que hacer 100 kilómetros de enlace, hacer 2 tramos y volver otros 100 kilómetros para arriba. La jornada más complicada iba a ser la tercera, porque era la más larga del rally,
y había 250 kilómetros cronometrados, vamos, más de la mitad del rally. Pues les vamos a proponer un juego a todos nuestros abonados a partir de ahora. Pongan ustedes sus cronómetros en marcha dentro de unos instantes cuando vayan a aparecer a Carlos Sainz, porque vamos a hacer el tramo con él y vamos a marcar su tiempo, que por cierto fue el mejor en este tramo. Sí, el primer tramo de la mañana era un tramo de 8,5 kilómetros y la verdad que había salido bastante bien. También había unas zonas más secas donde se limpiaba un poco la carretera y a lo mejor la ventaja de salir un poquito atrás. Pero sí había salido bien, la verdad salimos satisfechos porque siempre empezar por la mañana con un buen tiempo después de haber tenido un día malo como había sido el anterior anima y dan ganas de seguir, ¿no? Y seguir intentando por lo menos en este caso era intentar terminar tercero. El coche iba perfecto, superado ya los problemas de cambio. Sí, a partir desde que solucionamos el problema de cambio y hasta el final del rally, salvo 2 o 3 barras estabilizadoras delanteras, no llegamos a romper nada y el coche muestra una robustez que hasta el momento no había demostrado nunca. Pues te escuchamos y vemos qué tal va el tema del cronómetro en este primer tramo, en la especial número 10 del segundo día del rally de Indonesia. Para atención, engaña, derecha buena se cierra y se abre, para 1. Izquierda rápida, menos se cierra, para derecha rápida. 5 vistos. Al fondo, derecha, izquierda rápida, ojos se cierra. Ojos de tierra, para la Sánchez, derecha rápida, menos. Abrirse 1, derecha buena más posible, quinta se cierra. Para la Sánchez, izquierda rápida, ojos se abre por dentro, fin. Para a fondo, la Sánchez, derecha rápida, menos. Para izquierda rápida, ojos de tierra, sasar mucho. Para derecha, buena más, ojos de tierra. Derecha buena más, ojos de tierra. Para izquierda rápida, ojo corta. Para derecha rápida, menos. Para la Sánchez, izquierda acá en cuarta, se cierra poco. Para derecha buena más, ojos de tierra y se abre. Abrirse 1. Derecha rápida, menos se cierra, acaba rasante. Abrirse 1, rasante en derecha rápida, menos salta. Para 1. Izquierda rápida, ojo poco tarde, se cierra. Acaba rasante, para rasante derecha rápida, menos corta. Para izquierda rápida, menos corta. Para derecha rápida, menos se cierra. 2. Izquierda rápida, menos se cierra, un grado más. Rápida, menos se cierra, un grado más. Para 1, derecha buena más posible, quinta se cierra. Para izquierda rápida, ojo se cierra. 1. Derecha rápida, menos se cierra. Para rasante, izquierda rápida más. Para 1. Atención, derecha buena más, poco posible, 15 se cierra rasante. Para izquierda rápida, ojo poco tarde, se cierra y se abre. Acaba rasante, izquierda, salta mucho. ¿Qué tal? 5-0-2, bien, ¿no? ¿Qué le pasa al trip? Se para a veces, macho. 5-0-2. 5 minutos, 2 segundos, en poco más, en casi 9 kilómetros, en 8.52. Sí, era un tramo bastante rápido, diferente, como decía antes, de lo que era la parte del norte del rally. Y ahí ya vemos que Marray y vosotros estáis marcando el mejor tiempo. Eso era un toque de atención importante, ¿no? El coche no está al nivel de los Subaru, pero bueno, se puede llegar ahí. Bueno, ese tramo salió bien, nos había salido muy bien en general, y era un tramo donde no había muchas aceleraciones brutales, ¿no? Donde parece que nosotros creemos, ¿no?, que uno de los problemas del coche ahora es que la potencia no está al nivel de que pueda estar de ellos, ¿no? Aunque se pueda mejorar porque la base del coche es buena, ¿no? La del motor muy buena. Pero no, eso demostró. Por otra parte, también en ese tramo McKinnon tuvo un problema, golpeó, y después, a raíz de ese problema, de ese pequeño toque que tuvo en un cruce, en ese primer tramo que veíamos en la mañana del segundo día, luego se tuvo que retirar en el siguiente tramo, ¿no? Así es, y esa será sin duda alguna la noticia para el siguiente tramo del día. McKinnon parado en mitad de la especial, y eso, me imagino vosotros lo pasasteis, y eso para vosotros era daros alas de nuevo, ¿no? Decías, bueno, está solo Colin ahí arriba y es el único que queda con posibilidades reales en cuanto a diferencia de tiempo de ganar, pero solo hay uno por delante. Claro, ahí entonces, ya, si nuestra intención a la mañana era terminar tercero el rally, en ese momento, al ver a McKinnon fuera de carrera, se convertía en un segundo puesto, ¿no? Nuestra meta. Lo que pasa que no era fácil porque la presión de Cancunen y Liati era grande. Y por atrás, ahí vemos a los grupos Enes, y no pierdan tampoco este Subaru con el número 16, que es el coche que a la postre se llevaría la victoria, el del Lieu, dentro de la categoría de Grupo N. La verdad es que abandonaron muchísimos coches. Es un rally durísimo, tanto Carlos como yo creo que estábamos de acuerdo al final del rally, que yo creo que fue el rally más duro físicamente para piloto y copiloto. Es muy demandante, ¿no? Es un rally muy difícil porque se pasa mucho calor y es muy exigente, y por otra parte para la mecánica es terrible porque los tramos botan mucho, hay tramos muy rotos,
no se conocen los caminos porque era la primera vez que estábamos en ese rally y entonces complica mucho, y sobre todo los cambios de climatología, hacer un tramo seco, luego otro lleno de barro, entonces se complica muchísimo. ¿Sabes de quién es este Suzuki? Sí, este es uno que le llaman el monstruo, porque tiene una cabeza que vale para 2 cuellos, la verdad. Pero bueno, es un hombre, es el que tiene el récord de Pikes Peak, con un Suzuki 2 motores, tiene el récord de Pikes Peak en la subida, que batió el récord de Batani. Y que iba con ese Suzuki en este rally a una velocidad y con una fuerza en los tramos que sorprendía a todo el mundo, ¿eh? Es un piloto que ha demostrado bastante buena habilidad, ¿no? Es asiduo de la parte del Asia-Pacífico, ¿no? Y generalmente lo suele correr todos los años ese campeonato. Bueno, y la noticia está en que abandona McKinnon al tener ese pequeño toque después de un salto, rompe el radiador y se queda parado en el tramo en la especial número 11. Vosotros iniciáis vuestro ataque y os las estáis viendo con Kankkunen y por atrás tenéis a Liatti apretando. Y la verdad es que os conseguís situar segundos, que eso era un poco lo que estabais buscando. Sí, esta era la meta del día de hoy. Aquí era donde es en el tramo, en la especial, en la 14 es donde os situáis en segunda posición. Ahí llegamos a ese tramo, sí, un tramo que había una parte en el medio impracticable y además la lluvia nos cogió después de que habíamos montado los neumáticos, con lo que íbamos con el ancho y sin cortar, y fue una verdadera odisea el conseguir pasar por una parte del tramo. Pensábamos que no éramos capaces de pasar, ¿no? Y por otra parte creíamos que les pasaría a todos los pilotos, ¿no? Estábamos todos a igualdad de condiciones. Y eso, a pesar de eso, conseguís, como decíamos, poneros en segunda posición, y eso para Carlos era importantísimo, era un segundo. Ahí vemos los tiempos marcados en este tramo. Marcáis el scratch con Kankkunen a pesar de los problemas. Sí, además Liatti ahí perdió un minuto porque hizo un trompo en una zona de barro, se quedó en el medio de la carretera, pero como decíamos antes, patina tanto que no podía ir ni para adelante ni para atrás. Es decir, hasta que vinieron y le empujaron, estando en el medio de la carretera parecía increíble, no podía volver, perdió un minuto. Y aquí estamos en el tramo 15. Y aquí, ¿os gustan los árboles de té o cómo funciona esto exactamente? No, aquí pues sucedió que empezamos en el tramo y los primeros 3 kilómetros tenían... Porque todo esto es té, lo que estamos viendo. Los primeros kilómetros tenían un piso más o menos firme y seco, pero luego se entraba en una zona de barro después de una recta larga que era una cosa inexplicable, ¿no? Y el cambio de adherencia del terreno en ese momento nos engañó un poco y por eso nos fuimos de frente y nos salimos contra unas plantas estas de té. Pero toda esa zona, ya lo veremos porque llevasteis un recuerdo en el morro del coche. Espero que no se enfade el propietario de la plantación porque le hayamos llevado una plantita. O se la hayamos cambiado de sitio porque luego la dejamos en otro lado, me parece. ¿Ah, sí? ¿No te llevaste el té? No, al final creo que se quedó cerca del final del tramo. Pues importante este tramo, la especial número 15, donde Carlos Sainz, ahora lo vamos a ver, tiene un toque. Y ahí lleva el arbolito de té colocado. Y los tiempos en esta especial: Kankkunen marca el scratch, segundo Colin, tercero vosotros, exacto, y cuarto fue Piero Liatti, que Liatti se marchó, en un cruce se equivocó y perdió ahí casi un minuto. Y la verdad es que las diferencias de tiempo en este tramo fueron terribles. Sí, era un tramo cortito de 15 kilómetros y la media fue 60 kilómetros por hora más o menos de media, lo que demuestra no la lentitud del tramo. Y sí, las diferencias se hacen mucho mayores, sobre todo cuando el terreno se complica, ¿no? En este caso era complicadísimo, era muy difícil hacer girar el coche, había veces que era prácticamente imposible, ¿no? Como se ve, le cuesta mucho a Liatti el conseguir entrar. Y que la gente que no piense que está intentando ir despacio, que está intentando ir todo lo más rápido que se puede en esas condiciones, algo que no es nada sencillo. Pues además de que Liatti iba preocupadísimo para controlar el coche, para ir más rápido, se despistó en un cruce, lo dicho anteriormente, se salió a la derecha y luego tuvo que reincorporarse al tramo y continuar. Y eso... Liatti, que además en este rally corría por primera vez con Fabrizia Pons, que estaba corriendo antes con Ari Vatanen y que ya había corrido este rally el año anterior, ¿no? Este es Yoshio Fujimoto, que en este tramo llevaba las ruedas de nieve, él llevaba la más estrechita de todos, incluso fue una rueda que le dio un poquito mejor el resultado, no lo sacrificó montar este neumático para este tramo, pero claro, lo anterior, que no estaba tan embarrado, lo tuvo que hacer con una rueda estrechita que tampoco era la adecuada, ¿no? Pero sin embargo aquí fue un poco más cómodo. Una vez más lo que nos demuestra es que los neumáticos son vitales, la elección de la rueda es crucial en cualquier rally y especialmente en rallies con estas condiciones. Esto en zonas donde hay mucho barro puede llegar a haber una diferencia a lo mejor de hasta 10 segundos por kilómetro de llevar una rueda estrechita a llevar una rueda ancha normal. Es decir, la rueda estrechita 10 segundos por kilómetro más rápida. Y se llegó por la noche a Parapat y ahí terminaba esta segunda jornada. I had good tires for that stage and everything was working well, so it was okay. You think there's a problem with the tires because you yesterday you have a very good day? Yeah, it is because we haven't had many sets of good tires, but we will get some new ones tomorrow and
it should be all right because Tommy retired and we will get some from Michelin, then different type, so it should be okay. Okay, good luck for tomorrow. Thanks. It depends a lot on the weather. If it's wet, then I have to be very careful, but if it's dry, I can go at a good speed to the end. The car is okay, don't have any problem? No, it's perfect. Thank you, good luck for tomorrow. Thank you. Es un día que ha ido más o menos bien hasta el penúltimo tramo, donde nos hemos salido y hemos perdido cerca de 45 segundos. Entonces hemos perdido la segunda plaza y ahora estamos a 39 segundos de Cancunen. Las condiciones han sido bastante difíciles, sobre todo al final del día. Y nada, mañana vamos a tratar de a ver si podemos recuperar la segunda plaza. ¿El coche ha sufrido algún desperfecto en esta salida o algo? No, prácticamente nada. Solo se me caló y tardé un poco en arrancar y perdí tiempo. En cuanto al funcionamiento de hoy, ¿has tenido algún problema? Ayer tuviste los problemas de caja de cambio, ¿hoy ha ido bien todo? Sí, hoy más o menos ha ido todo bien. ¿Neumáticos, todo? Sí, todo. ¿Estaba muy difícil el terreno? ¿Había mucho barro? ¿Era muy deslizante? Sí, sobre todo la segunda parte del día, ¿no? Ha habido tramos que ya pasarlos era complicado. Estáis un grupete ahí, ahora un poco más diferenciados todos, pero Cancunen, Liatti y tú estabais durante todo el día luchando una barbaridad, ¿no? Estabais segundo arriba, segundo abajo. Sí, ha habido un momento que estábamos, me parece que a 6 o 7 segundos entre los tres, ¿no? Y luego Liatti se ha salido, luego me he salido yo y se ha quedado un poco Cancunen solo. Y en cuanto a la cabeza está un poco decidida, ¿no? Colin está casi inalcanzable. Sí, no, la carrera está, a no ser que tenga algún problema mecánico, no veo ninguna posibilidad. ¿Qué día nos espera mañana? ¿Qué es lo que prevés? Bueno, yo voy a salir a atacar, a ver si puedo recuperar la segunda plaza. Pero está complicado. ¿El terreno es como el de hoy más o menos? Sí, va a ser muy parecido, incluso si en la zona cerca de Medan de la primera etapa, que volvemos a repetir, algunos tramos ha llovido, todavía será más complicado. Gracias, Carlos. Se termina el segundo día y así estaban las cosas. Marrae líder, segundo a 3.38 Cancunen, tercero Sainz a 4.17, a 5.58 Liatti, Fujimoto ya era quinto a 15.56. Y entramos el tercer día y vamos a ir quizá con lo que es la clave del rally en este tercer día. Y lo vamos a ir contando. Esos eran los tramos de esta última jornada. Y atención, estamos en Parapat. Son las 6:30 de la mañana y Carlos Sainz tiene que reparar el coche. Y es él quien repara. Estas son las fotos del momento donde Sainz, porque vosotros teníais un problema y teníais que sujetar lo que era el cubrecárter. Efectivamente, el cubrecárter el día anterior había bastante apuro en la asistencia, no dio tiempo a fijarlo bien y Carlos tenía que poner una tuerca y pasarla por una barra. Y yo por otra parte tenía que hacer un cambio en los amortiguadores, no un cambio en los amortiguadores, sino un ajuste que se puede hacer para ajustar el taraje de los amortiguadores. ¿Y por qué de la importancia de estas fotografías? Pues lo vamos a ir viendo a lo largo de esta tercera y última jornada del Rally Indonesia, porque os intentaron excluir del rally. Sí, bueno, eso lo veremos. Hablaremos después cuando lleguemos a esas imágenes, que habría que comentarlo. Quédense con la imagen de las fotos, porque esas fotos eran en las que se decía de que Carlos Sainz había sido ayudado por los mecánicos. No es así, ya lo podíamos apreciar. Y comenzamos este tercer día y comenzábamos en principio bien, Colin dominando y por detrás el resto, tanto Cancunen, Carlos como Liatti, pues intentando luchar ahí por esa segunda plaza, ¿no? Sí, habíamos salido, bueno, todos a atacar, menos Colin, que ya en los primeros dos tramos pues había hecho un tiempo más normal a las posibilidades de un piloto que va liderando una carrera por 3 minutos y medio, es decir, se lo había tomado con más tranquilidad hasta que llegó la tercera prueba y entonces tuvieron un problema que ya venían arrastrando, parece ser, con los cascos, los interfonos. Entonces no se oían bien, un malentendido, vamos, no un malentendido, no llegó a entender, no sabía la nota que venía y pues están descentrados como estaban en una curva bastante rápida. Colin se salió y golpeó y parece que volcó algunas veces, por suerte no les pasó nada, pero tuvieron que retirarse. Y ese sería el punto culminante donde el rally comenzaría de nuevo, comenzaría de cero porque todos estaríais muy juntos y lo que todos buscaríais, los tres pilotos, tanto Cancunen como vosotros como Liatti, pues intentar lograr el triunfo aquí, ¿no? Es importante también este rally a referencia porque en el instante que se queda McKinnon fuera, que es el hombre que ha ganado las dos primeras carreras, eso empieza a igualar un poco el mundial.
Sí, pero lo que nosotros no podemos engañarnos, es decir, en la última etapa Liatti encadenó una serie de 10 tramos especiales, 10 pruebas especiales ganadas, ¿no? 10 scratch consecutivos, demostrando la potencialidad del Subaru, ¿no? Entonces nuestro coche ha evolucionado desde que empezamos la temporada, el equipo está trabajando muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión, pero de momento, y siendo honestos, yo creo que todavía no estamos al nivel de ellos, ¿no? Ellos llevan un trabajo hecho muy bueno en estos años, lo que pasa es que la parte positiva es que hay que pensar que después de 2 carreras no pensábamos estar donde estábamos, nos habíamos marcado un plazo de medio año para intentar ganar alguna carrera, y es decir, que las cosas van por el camino adecuado. Ahí vemos a Colin. En el tramo anterior, Carlos rompía una barra estabilizadora, seguían carreras sin problemas, y ahí vemos, también tenían los problemas la cámara, el sonido, el audio de la cámara interior de Colin McRae, y no se pierdan este tramo porque es en el que Colin dice adiós a la carrera. Sí, ahí el piloto parece que le indicaba como que fuese un cruce en segunda o algo, y ahora le está indicando que es una zona rápida, o eso es lo que quiero entender yo. Y aquí se va el coche y se acabó. Y se acabó la carrera para Colin McRae. No se pierdan cómo queda el coche, porque ha parecido que es un vuelco y que es normal. Aquí Colin no puede poner el coche en marcha, el coche no funciona. No, fue un golpe importante porque era bastante velocidad en una curva que entraba, como se vio en el cambio, entraba en quinta, nosotros la teníamos anotada en quinta también, y esas curvas son delicadas, y además había un poquito más de barro después de la curva que antes, y probablemente a lo mejor usted también le despistó, y ya cuando no se va concentrado, pues porque hay algún problema, entonces pueden suceder estas cosas, ¿no? La suerte que estos coches están preparados para encajar cualquier golpe. Sí, pero el golpe, como podemos apreciar, es terrible, ¿eh? Sobre todo por el lado del copiloto. Me han dicho, parece ser que el coche ha quedado prácticamente inservible porque han doblado todo el chasis y han doblado. Y aquí se fijan que además el coche queda mirando en dirección contraria a donde vienen los coches. Sí, nosotros cuando llegamos, por ejemplo, ya Derek estaba en el medio de la carretera en la curva anterior, haciéndonos gestos con los brazos de que la carretera era estrecha después de la curva, ¿no? Que tomásemos atención, ya nos imaginamos que estaban ahí pues parados por algún motivo, ¿no? Vimos el coche y vimos que había sido un golpe afortunadamente sin consecuencias para ellos. Ahí nos vamos a fijar cómo va a pasar Cancunen por la misma zona. Al fondo estaban Colin y Derek. Después pasáis también vosotros y se ve cómo están ellos ahí. Cuando se supera un coche como el de Colin, que va líder, que lo ves ahí en la cuneta, rápidamente piensas, bueno, me imagino que por la cabeza pasan mil historias, pero que bueno, que estás ahí, que puedes intentar ganar el rally. Lo importante es no perder la concentración en esos momentos, porque al ir pues vas peleando por la segunda plaza, ¿no? No es lo mismo pelear por el segundo puesto que por el primero. Evidentemente, al ver Colin fuera, sabes que puedes ganar el rally, y entonces pues podría ser fácil hasta perder la concentración, ¿no? Y cometer un error. Lo importante es olvidarse de que lo has visto y continuar al ritmo que vas y hacer lo que tengas que hacer sin arriesgar más de lo debido, que a lo mejor te llevaría a cometer un error. Y empezamos el recital de Piero Liatti, vosotros aguantando. Aquí marca el mejor tiempo Liatti, Cancunen el tercero mejor tiempo, vosotros el segundo, pero es que le quitáis 16 segundos a Cancunen. Aquí el líder era Cancunen, ya recordemos, y vosotros estabais intentando atacar para conseguir la primera posición. Sí, lo de Cancunen parecía que lo podíamos conseguir porque ya el día anterior, pues salvo contadas ocasiones, y en particular aquel tramo donde nos sacó tanta diferencia, le solíamos ganar en los tramos. Entonces sabíamos que la guerra con Cancunen iba a ser dura, pero entraba dentro de lo posible el cogerlo, ¿no? Lo que nos empezó también incluso a preocupar en algún momento fue la remontada del Liatti, porque se ve que estaba a gusto con el coche, y la verdad que habiendo perdido los demás pilotos del equipo, pues evidentemente me imagino que a David Richards le dijese, ahora tienes que atacar y tienes que intentar ganar, que es muy importante para nosotros. Y entonces atacó y el coche funciona muy bien, y la verdad que nos lo complicó, ¿no? Aunque sabíamos al final que por las diferencias que nos iba sacando era prácticamente imposible, pero había que tener un ojo en él y estar pendiente. Bueno, y llegamos a Tevintingui. Y Tevintingui me parece que lo vais a recordar durante mucho tiempo. En principio llegáis ahí a la asistencia y al reagrupamiento y está Carlos en el coche, solo tú no estás ya. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos un poco la película, que también la podremos ir viendo. Al llegar al control horario, yo estaba hablando con Fabrizia Pons, con la copiloto de Piero Liatti, antes de chequear en el control, y llega la relación con los concursantes y me da un papel y me dice que estamos descalificados, ¿no? Yo el primero que le dije creo que se ha equivocado porque no debe ser otro piloto, y pone, no, es el número 4, son ustedes, Carlos Sainz y Luis Moya. Entonces yo hice chequeé, le dije a Carlos que metiese el coche dentro. En ese momento no le dije nada a Carlos, me fui rápidamente a hablar con el team manager del equipo y teníamos 18 minutos de asistencia, y le dije, estos son los 18 minutos que tenemos para solucionarlo, porque
Nos querían descalificar porque aparentemente algún mecánico nos había ayudado por la mañana. Y eso es una mentira y fue una de las mayores payasadas que he visto yo hasta ahora en la vida deportiva de Carlos y mía. Que vamos a Carlos hablando. Este es Gabriele Kadringer, que es uno de la FIA, con el comisario número 1, que hablé con él y le dije, Gabriel, esto es lo que ha sucedido, y me dice, Luis, no te preocupes que vamos a intentar arreglarlo como se pueda, porque doy fe de que allí no se hizo nada. Incluso había otra relación con los concursantes, que era un copiloto antes, Tilbert, que estaba delante, y él dijo, pero si yo puedo testificar que no había absolutamente nadie allí, que ningún mecánico puso una mano donde no tenía que ponerla. Entonces esa es la indignación nuestra. No, ahora te escuchamos, ya tú luego nos traduces, pero ahora te vamos a ver en acción. No, este es Indrajit Sarjono, el organizador. Indrajit, this is Luis Moya. Don't wind me up, because this is not true. And I want to see a picture, or I want to see the one that's saying that, because we haven't done absolutely anything wrong. We've been working in the car like idiots. Carlos and myself, with the new rules which we don't like, we've been working like idiots. And then someone says now that we've been infringing the regulations. We've been, 100% legal. And I want to know, because they can change the spare wheel, and they can change the 4 tires, as it says on the regulations. So please, find out, because we are not excluded of the rally, Indrajit. As serious as that, we are not excluded. No, lo que le dije a Indrajit Sarjono es que nosotros no habíamos hecho nada ilegal, que estábamos al 100% dentro de la legalidad y que lo sentía muchísimo, pero que él decía que estábamos excluidos, y yo le dije que no estábamos excluidos del rally y que íbamos a continuar hasta el final. Y ahí lo cuentas. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llego aquí a esta asistencia y me dicen que estamos excluidos del rally porque hemos infringido el reglamento, en donde los mecánicos tenían que cambiar las ruedas esta mañana? Efectivamente, los mecánicos cambiaron las ruedas y Carlos y yo, pues culpa de ese estúpido reglamento, tuvimos que trabajar como idiotas con los mecánicos delante. Nadie ha tocado el coche que no fuese un mecánico para cambiar los neumáticos o el de repuesto. Eso es regular, es legal. Entonces no hemos hecho nada ilegal. Entonces el organizador me ha dicho que estamos excluidos y yo le he dicho que no estamos excluidos porque no hemos hecho nada ilegal. Entonces vamos a continuar y vamos a llegar al final del rally seguro. Lógicamente la decisión es por algo en concreto. ¿Os han dicho qué es lo que habéis hecho que no podíais hacer? No, eso es lo que quiero saber y no me lo sabe decir. No sabe decir, dice que un mecánico ayudó. No hubo ningún mecánico que ayudase, lo único que hicieron fue cambiar los neumáticos. Bueno, pues si tú estabas así, imagínate cómo estaba Carlos, ahora le escucharemos. Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es el lío que se está formando ahora mismo? No lo sé, aparentemente dicen que esta mañana, antes del primer tramo, han trabajado los mecánicos en el coche o hemos echado gasolina, cosa que no es verdad, porque lo hemos hecho Luis y yo, hemos fijado la protección del cárter y había un montón de gente, de testigos, gente de Michelin, periodistas, y no entiendo esta historia que cuento de qué viene. ¿Vais a continuar? Sí, sí. Gracias. ¿Y continuabais? Sí, no, a mí me dijeron que habría que hablar al final del rally. Yo dije que yo no tenía nada que hablar ni al final del rally ni en ese momento. Es decir, nosotros no habíamos hecho nada ilegal, por consiguiente, nosotros continuábamos en carrera. Pasa que, como le dije después a Indrajit, también que el mal ya estaba hecho, ¿no? Porque una carrera, con la guerra que estábamos llevando con Cancún, que te digan eso es... Aquí das tú para que sellen el Euroruta, no hay ningún problema, en ningún momento te retiran nada. No, yo pensaba que a lo mejor en este caso no me querrían dar el nuevo, porque vamos, me lo hubieran tenido que dar porque no tenían ninguna prueba de que hubiéramos hecho nada. Allí fue algún rumor y alguien que empezó a decir, no sé el por qué, todavía no me lo explico. Y de hecho al final de la carrera pues se dieron cuenta que habían cometido un error. Lo que sucede es que la FISA no puede admitir que se equivoca, entonces en vez de coger y decir que se habían equivocado, pues nos dijeron que nos multaban con $20.000 por haber trabajado Carlos y yo en el coche, algo que es permitido según el reglamento, y porque un mecánico posiblemente nos había ayudado y nadie nos había ayudado a nada. Bueno, pues se supone que Carlos Sainz en el siguiente tramo, en el 23, debería estar desconcertado, debería quizá acumular la tensión seguro que iba por dentro. Y bueno, ya vamos a ver los tiempos que marcáis en este tramo. Fíjate cómo venís. Sí, este tramo nos había salido bastante bien porque, bueno, cuando fuimos Carlos y yo hacia el tramo teníamos como 30 kilómetros, si no recuerdo mal, intentamos los dos ir pensando en olvidarnos de aquello, centrarnos en el tramo, centrarnos en recuperar a Cancún en que parecía posible y no cometer ningún error que nos pudiese costar un disgusto. Pues a pesar de ver cómo viene Liatti, Piero corrió muchísimo. Aquí marca el mejor tiempo el Subaru, pero detrás vosotros a un segundo y ya le quitáis mucho tiempo a Cancún, en que eso era lo que tratabais. Sí, nuestra meta en ese momento era alcanzar a Cancún en cuanto antes y intentar en lo posible que Liatti nos recuperase lo más despacito posible, ¿no? Sabíamos que la diferencia con Liatti no era muy grande, pero sí lo suficiente como para llegar al final si no cometíamos ningún error, ¿no? Y también que se queda solo ya por detrás. Atención al grupo N, al coche, al Subaru del Lieu.
que sería el que ya mandaría totalmente la clasificación esta última jornada y el que a la postre se llevaría el triunfo. Y los tiempos, 1 segundo de diferencia tan solo entre Liati y vosotros. Sí, nos habíamos quedado muy cerquita y ahí le habíamos sacado, me parece, unos 14 segundos a Cancún o algo así. Y empieza la lucha también, continúa esa lucha, tramo 24. Ahora ya íbamos en descuento, hasta el final, hasta el tramo 27, era la oportunidad que teníais de intentar ganar el rally. Sí, fue lo que intentamos, seguir recuperando. Había un tramo largo que era el 24 y había que intentar recuperar lo que fuese posible para ponernos cuanto antes primeros. Cancún tiene un toque, pero no es el único que tiene un toque. Fíjense en estas imágenes. Esto es lo que no hay que hacer. Sí, lo que sucede a veces, a lo mejor pensó que le iba a patinar más el coche y entonces lo tiró un poquito al piquito, un poquito antes, pero no derrapó lo que iba a derrapar el coche. Y al tocar el interior suele pasar esto a veces, ¿no? Es un vuelco que se ve sin consecuencias. El único pánico en estos momentos es intentar parar el fuego, que parece que les está costando encontrar el extintor o activar el sistema de extintores automático que tenemos dentro del coche. Finalmente aparece un extintor de otro participante. Consiguen apagar el coche y continúa el rally en este tramo. Atención, Liati primero, segundo Sainz, Cancún en tercero después de ese toque. Ahí ya fue donde nos pusimos segundos. Cancún dio un toque, rompió el intercooler y entonces perdió tiempo en el tramo 1 minuto y ahí ya lo habíamos pasado y ya la diferencia empezaba a ser cómoda de cara al final del rally. En estos siguiente momentos, tramo. El problema es, en estos instantes era Liati, ¿no? Exacto, la preocupación ahí pasó de ser Cancún a ser Liati. No exageradamente preocupados tampoco, pero sí atentos porque sabíamos que cometer un error nos podría costar el que nos pasase, ¿no? Quedaban tan solo 2 tramos y aquí seguían reduciéndose las diferencias. Es que Liati atacó a muerte absolutamente en todos estos tramos. Sí, demostró lo buen piloto que es y lo contento que está el equipo con él, ¿no? Al final del rally me lo decía David Richards, que la verdad que habían hecho un fichaje maravilloso, que es una gran persona y gran piloto. Nos quedan 2 y esto se acaba. Estamos en el 26 y es de poco más de 13 kilómetros y Cancún decide que o gana el rally en este o no lo gana. Sí, no, Cancún ya lo tenía muy complicado, había perdido bastante tiempo y entonces recuperar era difícil, ¿no? Nosotros al final, bueno, incluso además luego nos cambiamos de neumático, nosotros llevábamos uno ancho cortado, ellos montaron uno estrecho por si llovía, ¿no? Intentaron jugar un poquito a la contra y si tenían la suerte de que llovía y se formaba un barrizal, pues a lo mejor nos podían sacar la diferencia que buscaban, ¿no? No fue así, por suerte conseguimos terminar el tramo 26 y el 27 y ganar el rally, que era lo que buscábamos al final. De nuevo tiempos y de nuevo Liati. Que vosotros controlando atrás y ya la diferencia para el último tramo eran de poco más de 20 segundos. Y hombre, en 8 kilómetros 20 segundos es mucho tiempo si no te pasa nada, claro. No, y además sabíamos que el último tramo, siendo cortito, pero además estaba todo seco, no había ningún problema de patinar, era difícil cometer un error, entonces ya lo que se trataba era de pasarlo, ¿no? No había que hacer ninguna maravilla, intentar pasarlo con tranquilidad y llegar al final y a disfrutar de la victoria si la federación nos dejaba, que claro que nos dejó. Ahí vemos a Liati, pero os ha costado $20.000. Sí, le ha costado al equipo $20.000, a mí me parece... ¿Pero justificadas en base a qué? En base a nada, no tiene justificación. Porque justificado en base a que se equivocaron y no pueden admitir, porque la federación no puede admitir que se equivocan, porque aparentemente no se equivocan nunca, y yo creo que cometen errores como todo el mundo, ¿no? Pero no lo pueden admitir, entonces nos multan, que es mucho más sencillo. Y ya vemos ahí a Fujimoto, que quedó por detrás vuestro. A Lievo, el hombre que ganó el grupo N con este Subaru. El rally que llegaba a su final. Y Carlos Sainz, que conseguía la primera victoria de la temporada. Y de momento con el coche sin estar en condiciones, un segundo en Suecia, el abandono de Kenia y un primero aquí. Sí, además estamos favorecidos ahora por la retirada de tanto Colin McRae como Tommy McKinnon, ¿no? Que eran nuestros rivales, es decir, que este rally no ha podido salir mejor, ¿no? Yo lo siento por ellos, pero ellos lo saben también, que cuenta en los rallies, que tienes que contar con esas cosas, y entonces la verdad que ahora el campeonato se ha puesto interesante. Lo que pasa es que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Esto no es nada más que el principio y no hay que echar las campanas al vuelo, porque Grecia está a la vuelta de la esquina, es muy difícil, no tenemos tiempo de reacción para mejorar lo que creemos que debemos de mejorar. Entonces la situación no está nada fácil, ¿no? Seguir peleando, y todavía yo sigo marcando el plazo. Yo creo que Carlos estaría de acuerdo conmigo en que de momento hay que esperar por lo menos 2 o 3 rallies más para intentar tener el coche en condición de competir de igual a igual con los demás. Carlos, felicitando absolutamente a todos los componentes del equipo. Sí, esa persona que está con él ahora es André, uno de los ingenieros de Michelin, Malcolm, uno de los jefes de mecánicos. Sí, Malcolm lleva con vosotros media vida.
Sí, ya estaba en el año 88 cuando estábamos en Ford y es uno de los mecánicos antiguos del equipo y experimentados. Ahí también os abrazáis los dos, porque es el momento que tenéis quizá de felicitaros, ¿no? Me imagino que hasta el instante dentro del coche, pues sí, os había felicitado, pero lo justo. Sí, hombre, siempre al terminar el último tramo, ese es el Lubrier, Jaime. Que lo sufrieron casi más que vosotros, ¿eh? Porque Sí, la sí. responsabilidad que tenían ellos... Y con la experiencia que tienen salían de los tramos y cuando vieron lo que patinaba el barro, dicen que todavía no se lo explican cómo es posible que sucedan esas cosas. Bueno, y el segundo brillante clasificado, Piero Liatti, que ni se lo creía, creo. Piero estaba muy contento porque hizo un resultado muy bueno, hizo lo que el equipo le pedía para hacer, ¿no? Estar detrás de los otros dos pilotos. Él en teoría es el tercer piloto de equipo y en el futuro probablemente termine siendo uno de los buenos del campeonato porque ya lo ha demostrado. Y la foto de familia, la primera de este año. Esperemos ver más de estas. Tú siempre delante, no sé por qué. Esperemos que sí. Vaya susto que nos dimos ahí. Porque dicen que había que romper el papel ese, que no pasaba nada, pero no nos avisaron de que había tracas o petardos o yo quiero sé qué. Y solo faltaba que explotase el coche. Pues ya en el podium, en la llegada a la ciudad de Medán, de noche. Y la victoria para Carlos Sainz, Luis Moya. Y por fin, una vez yo creo que he sido más rápido que Carlos sabiendo el champán. Porque ahí se le atascó, le hubiese hecho la botella, creo que estaba mal, no es otro motivo. Porque siempre me gana por goleada. Y esta vez, sin embargo, conseguí sacarla y sacudirla a gusto. Los mecánicos intentando abrir la botella porque no hubo hasta manera. Que se cargaron el coche, ya no la pudieron abrir nunca más, claro. Así terminó este Rally de Indonesia con la victoria de Carlos Sainz, segundo a 23 segundos Liatti, tercero Cancunen a 1.02, Fujimoto a 19.44, Privadi a 35.17 y Liao Grupo N en sexto lugar. Carlos, ha costado muchísimo esta vez. Sí, ha sido un rally raro, un rally complicado, sobre todo por el tipo de terreno, ¿no? Un terreno que nos ha sorprendido mucho, era la primera vez que veníamos al rally de Indonesia y es un terreno que si llueve se convierte en trampa tras trampa. Es un terreno en el cual cometer un error es facilísimo y luego aparte de eso tiene unos tramos muy duros, con mucho bache y hay un poco de todo, la verdad. Hemos tenido suerte o han tenido los demás mala suerte porque se marchó Colin por accidente, se marchó McKinnon y luego la lucha ha sido terrible con Liatti y con Cancunen. Accidentes y salidas de carretera hemos tenido más o menos todos, ¿no? Ericsson se salió, McKinnon se salió, Colin McRae se salió, no sé, alguno me dejo, pero prácticamente todo el mundo se ha salido, lo que pasa es que algunos pues hemos podido seguir y otros no. Yo creo que lo importante, como bien decías, es el resultado, la victoria, que son 20 puntos, que va a dar mucha moral al equipo, pero por otro lado también hay que ser realista, ¿no? Y seguir, evaluar bien dónde estamos, lo que hemos hecho en pura competición, en los tramos y ver y mejorar de cara al futuro. Decías que a partir de Grecia, al menos era lo que ya comentabas a principio de temporada, a partir de Grecia las cosas a priori deberían haber cambiado, el coche debería estar mejor y de momento has hecho un segundo y un primero, menos el abandono de Kenia. ¿El coche está bien o falta mucho de trabajo ahí aún? No, bueno, los tiempos en condiciones normales dicen que estamos un pelín todavía detrás, ¿no? Pero hay que estar muy satisfechos de tal como va la temporada, ¿no? En cuanto a resultados se refiere. Y por otro lado, yo creo que todo el equipo está trabajando muy duro para conseguir ese medio segundo que nos puede faltar y están puestas, no sé, todas las esperanzas y todos los esfuerzos por parte del equipo para ir poco a poco consiguiendo eso. Y no sé si va a ser en Grecia o en la siguiente carrera, pero lo importante es seguir en una trayectoria ascendente, en una línea ascendente y sobre todo estar al final de los rallies y ir sumando puntos. Ahora que estamos más tranquilos, cuéntame, ¿cómo sienta que en el tercer día, cuando te lo estás jugando todo, llegas a un service, a una asistencia y de pronto te salen con una noticia que se confirmó que no era cierta y era que podías quedar excluido por un supuesto error que se produce? Eso te ha de descabalar totalmente, ¿no? Sí, hombre, al principio pensé que era una broma, luego ya cuando confirmamos que no era una broma, pues un tremendo enfado, una sorpresa y demuestra un poco más que en muchas de las ocasiones estamos en manos de prácticamente amateurs que poco entienden de lo que son las carreras y por el contrario nosotros y todos los equipos somos profesionales con muchos intereses en juego
y es una muestra más de lo que la Federación Internacional sigue jugando. Y el Mundial de Pilotos, McKinnon primero con 40 puntos, segundo Sainz con 35 y por detrás ya Ericsson, Liati, McRae y Cancunen. Bueno, te voy a preparar una sorpresa para que veas lo que es un coche cero y cómo se puede ir en un rally. We're hitting about 160, 170 through here. The top cars will be doing 200 Ks. Down a gear. Coming into a slippery right-hander. Oh, and I tell you what, it was slippery. 60. Man. just a little bit slippery. Left 4. 30. Talk about kill the forest. Maybe fast right 3. 30. Yeah, we nearly went off here yesterday. Man, we're going to nearly go off it, eh? Keep it straight. 200. Now you can see the car. In fact, it's so muddy, I've just got a big hunk of mud on the sunglasses. And I'm inside the car. Right. Have a look at this. Have que a tiene look. barro en las gafas. This is just ¿Sabes quién es este piloto? soup. Este es Ross Dunker, de un piloto australiano que hace un programa de televisión en Australia, un hombre muy simpático. Y que llevaba el coche cero. Y aquí va haciendo el comentario de lo que va viendo. Right 5. Wipe the mud off. Left 5, and I tell you what, 3 in a row. it is like driving on butter. 50. And we have actually only got very hard wide tyres. Oh, and have a look at the crowds. Reckon this is fantastic. This is that's a big corner there for the boys. Esa curva va a ser importante para los pilotos chicos. Me refería a los pilotos. Right 3, and oh, this is a good one too. Just have a look at these road conditions. Unbelievable. I'm out very slow in second gear trying to keep it straight. And oh, here we go. And we just get them in a big stall. Tienes parado el coche. What do you reckon of that? Y se ha vuelto a salir. Pues este era uno de los trozos de... El copiloto es Bruno Berglund, el que corría antes con Batani. Se va riendo. Pues este era un poco de lo que vivimos en este Rally Indonesia, la primera victoria de Carlos Sainz. Gracias, Luis, por estar con nosotros un día más. Bueno, gracias a vosotros y la próxima cita es Grecia, el Rally de Acrópolis. El próximo fin de semana volvemos con más Rally Campeonato del Mundo aquí en Canal Plus. Gracias y muy buenas tardes.